Miguel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, muchos temas no habría que abordar respecto a cuestiones que tienen que ver con la realidad del trabajo del policía hoy en día, pero las noticias de los últimos días nos conmocionaron a todos y supongo que fundamentalmente generaron, más allá de pesar y dolor en el cuerpo policial, también muchísima preocupación, porque derivó en otros asuntos, ¿no? Algunas tragedias o algunos hechos de violencia que terminaron en tragedias, puso en el tapete también algunas discrepancias que surgen entre ustedes, los policías y el Ministerio del Interior respecto a algunos servicios que brindan. Sí. Bueno, lo primero que debemos puntualizar es que la derivación no fue querida, fue inducida por el subsecretario. Más allá de las explicaciones que pueda dar. ¿Dolió que en un momento de pesar se refiriera a este tema? Sí, por supuesto. Porque habían pasado pocas horas del fallecimiento de un colega. Sí, no había recibido sepelio. Claro. Y sin perjuicio de eso, creemos, y aún lo creemos hoy, y lo hemos creído siempre que pasan estas circunstancias, que la regularidad del vínculo laboral es un tema secundario, ¿no? Tenemos además una posición en la que sostenemos que el acto directo de servicio debe reconocerse aunque la irregularidad del vínculo que lo enmarca laboral en este caso sea constatada, y en su caso, en vez de privarle de todas las reparaciones que se dan en este caso, a nivel general, privado, BPS incluso las da, BPS, Banco Seguro del Estado, las da de todas maneras, aunque el vínculo laboral sea irregular, sí aplicar las multas correspondientes a la irregularidad de los vínculos y demás, pero no privarle de pleno derecho a la familia este tipo de reparación, que además están consagradas en la ley con un fundamento que es justamente no desamparar a la familia. En el marco de esa situación tan desagradable fue que se deriva al gran tema del 222-223 y en las últimas horas se han hecho propuestas que nosotros consideramos francamente, primero que están fuera de la realidad y lo segundo es que están lejos de ser una solución. ¿Cuáles concretamente, Miguel? Bueno, hay una parte de los sindicatos que plantea, lo plantea a través de la bancada del Partido Nacional, blanquear el servicio 223. Primero que es una mala idea, porque cabe por supuesto que el blanqueo del 223 volvería a ser un 222. Prestado en esas condiciones, volvemos a la misma vulnerabilidad de ese tipo de servicios. Y además, la población en general, la opinión pública no sabe, pero el 222 no se paga doble, no es una hora extra como es el régimen de los públicos y los privados en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos esta regulación que es una especie de monstruo jurídico de leyes laborales, a los efectos de que uno puede trabajar 8 horas más de las correspondientes después de su turno y se las pagan simple. Es más, venimos a decirles, en los últimos estudios que venimos haciendo con economistas que trabajan para nuestra organización, de que se pagan menos incluso que la hora de servicio. ¿Quién paga esas horas? En este caso, el Ministerio. El Ministerio paga esas horas, pero a su vez cobra por ese servicio. Sí, por supuesto. Sí, o sea, yo tengo una empresa y quiero contar con un servicio 222, 223... Bueno, 223 no. 223 no, por eso, 222. Y lo solicito al Ministerio. Sí. El Ministerio me lo cobra. Sí. Y le paga al policía. ¿Y por qué no me lo cobra en función al valor de la hora doble del policía que va a desarrollar la tarea y así cumple con pagarle como hora extra al policía? En el 2013, luego de que se dieron una serie de fallecimientos, a mí no me gusta la palabra decir fallecimiento porque en realidad cuando es homicidio, es homicidio. Sí. Fallecimiento sabemos que es otra cosa, ¿no? Claro. El homicidio es un delito y hay que decirlo, ¿no? Hay una especie de eufemismo lingüístico ahora de decir fallecimiento. Lo mataron, lo asesinaron. Y nosotros, posteriormente, el 2013, el 2012 fue un año muy malo para la policía en este sentido. En el 2013, con el SUPU le propusimos al otrora jefe de policía, ahora director nacional de la policía, al Ministerio del Interior, al Parlamento, al Ministerio de Trabajo, la teoría de la hora extra al estilo americano, ¿no? Se quedan 1 o 2 horas, no más de eso, por día, se paga doble, pero no van a cumplir funciones para privados, van a cumplir funciones de tareas de seguridad pública. Nunca se nos respondió que no, pero tampoco se nos ha dicho que sí. Y esto vendría a solucionar de pique y de plano, primero, un principio de igualdad, que es que todos los que trabajan fuera de su horario normal reciben algún tipo de compensación.
Pero la policía no solamente tiene este problema de que este servicio no se paga doble, desde el inicio hasta ahora no se paga doble nunca, estamos hablando de más de 50 años, si bien hay que reconocer que por impulso y en acuerdo con el Ministerio los sindicatos lograron que se blanqueara este servicio, pasó muchos años hasta el 2010-2011 que estaba en negro absolutamente. Ustedes imagínense, empleados del Estado, servicio esencial trabajando en negro. Tremendo. Más allá de que después podría hablarse de cuánta gente se enriqueció con ese trabajo en negro. Pero bueno, lo cierto es que hoy está regularizado, hoy estamos aportando por todos los conceptos que recibimos en términos de salario, pero hay otras aristas de la labor policial que tampoco se remuneran como debe ser. Por ejemplo, los viáticos en cárceles no se actualizan desde el 2010. Los viáticos, cuando uno va a hacer alguna comisión externa, sea por una cuestión de comida, sea por una cuestión de alojamiento, tienen valores del 2010. Hace 7 años que me parece que ahí está faltando algo. ¿Se han llevado todos estos planteos al Ministerio del Interior o al Parlamento? Sí, por supuesto, se llevó a la Comisión de Hacienda. Y las horas que uno desempeña fuera del servicio, o sea, fuera del servicio, excediendo las horas mínimas del servicio, el Ministerio muy inteligentemente además no puso un tope máximo, porque cumplido tiene que empezar a remunerar de otra forma. Pero esas horas que se hacen en el marco de comisiones tampoco se pagan de forma doble. Directamente no se pagan. Miguel, una de las contradicciones que se han señalado en torno a estos casos es que, bueno, el policía es policía las 24 horas, sí, pero también es trabajador las 24 horas. Correcto. ¿No puede haber un mecanismo legal que de alguna manera contemple la posibilidad de que el policía siga ejerciendo otras funciones? Por ejemplo, lo hablamos ayer, abriendo una empresa unipersonal o capacitándose. No, lo consulto, pero sí, está bien. Digo, para saber si es viable. Sí. O algún otro tipo de aportes que vuelvan de alguna manera a su actividad dentro del marco legal. Bueno, podría estudiarse una gama de posibilidades, pero lo cierto es que el Ministerio del Interior tiene una resolución política afirmada en la Ley de Presupuesto del 2010-2011, en el artículo 206, que prohíbe todo tipo de trabajo en materia de seguridad por fuera de lo que es el Ministerio del Interior. ¿Qué quiere decir esto? Para que la opinión pública lo sepa, monopoliza el servicio de la fuerza pública, que si no es a través de él, no contratan con nadie. Esto lo ha dicho la Cámara de... la empresa... ahora no me sale. ¿Y qué pasa con las empresas? Los comerciantes. Sí. Camadu. Que ha dicho, por ejemplo, que para cierta cantidad de servicios no tienen cobertura, simplemente para financieras, para determinados comercios y servicios. Bueno, pero ahí se cae por su propio peso el argumento que recién manejaba, de que solo el Ministerio puede brindar o garantizar la seguridad pública. Si no estás en condiciones de ofrecérsela a todos, yo tengo que buscar una solución. Esa es la visión que todos compartimos desde el punto de vista práctico. La otra visión, que es más jurídica, es que ahora, hace unas horas, el Ministerio del Interior hizo una presentación en Hacienda y Presupuesto respecto de la evolución del salario. El Director Nacional de Policía hizo una cuenta. Todos queremos tener esa calculadora. A ver, no los dejó conforme, no se ajusta a la realidad. No, absolutamente no. A ver, ¿por qué? Lo primero es que habla sobre el bruto en todo momento. Es como el bruto, el nominal. Sí, es como si a ustedes le dijeran, ustedes ganan de sumo todos los lugares donde ustedes trabajan, solamente en el bruto. Si no digo en qué franja ustedes están por ganar eso, estoy cometiendo una injusticia, porque en la mano ustedes no reciben ese dinero. Más allá de que todos los uruguayos hacemos aportes, eso es una realidad y no nos quejamos de eso. Después señala el PADO como una posibilidad de acceso para tener un incremento salarial, y la realidad es que somos 37.000 policías y el PADO solamente abarca a 1.500. Otra falacia. Después se anuncia que haciendo 50 horas de 2.22 se puede obtener en el salario una suma equivalente a 14.000 pesos. Falacia absoluta, porque es la mitad justamente, son 7.000. Se dan cuenta que este número está hiperinflado. Y además él, cuando empieza a hacer la disertación, habla de la falacia del salario. Falacia interesante, le dice todavía. Ustedes imagínense el enojo de la gran masa de trabajadores policiales, sea de nuestro sindicato y de otro, porque he estado conversando con nosotros, de recibir en una versión taquigráfica este tipo de números presentados a los legisladores. ¿Pero van a reaccionar? ¿Van a ir ustedes con su versión? Sí, por supuesto. ¿Van a pedir una reunión con la Comisión de Hacienda también? Anticipándonos a esto, habíamos presentado ya un informe. Lo hizo el Chupu con sus contadores, con sus abogados,
Y vamos obviamente a pedir una nueva convocatoria a este tipo de situaciones porque queremos aclararlo, porque si no, dicho así, después trasciende en la prensa con la mejor intención del mundo de la prensa, porque son datos oficiales y uno tiene que hacer en principio fe en eso, y parece que estuviéramos ganando 62, 60 y pico, cuando en la realidad, haciendo máximos esfuerzos, estoy hablando de casi completar los horarios del día de trabajo, nos acercamos a los 40 y algo. Lo que tú decías de la limitación, ese monopolio del servicio de la fuerza pública para terceros, lo tiene el Ministerio. Y al aplicar esta exclusividad, que al Ministerio no le gusta llamarlo exclusividad, pero es cierto, es como que si en un contrato que ustedes realizan con la empresa del medio, les dicen, bueno, Fede, solamente pueden trabajar acá. Ustedes van a decir, está bien, pero paga la exclusividad. Exacto. Bueno, en el Ministerio de Interior ese criterio tampoco aplica. Pero en ese sentido, déjame ver el alcance de la limitación. Tampoco en el sector privado un policía puede tomar ningún tipo de tarea, ya no hablamos de seguridad, ningún tipo de tarea. Ni de o sea que si supervisión, quiere reforzar nada. sus Asesor, ingresos, nada. si quiere reforzar sus ingresos no lo puede hacer por ley. Nada. Y los argumentos que se manejan en esta Comisión de Hacienda fueron que tenemos muchas retenciones. Yo en este punto quiero hacer un paréntesis importante. Soy hijo, todos nosotros los que tenemos nuestra edad, somos hijos, porque no existía la ley antes, de una generación de padres que cuando quiso desentenderse del tema familiar lo hacía con absoluta libertad. Sí, sí. Con esta administración se aplica la ley de... Las retenciones. Exacto. Y además el registro de deudores alimentarios, ¿no? Que yo creo que es una de las mejores leyes que se pueden haber establecido en el Uruguay de hoy, porque la situación venía bastante grave. Claro. Cuando el subsecretario argumenta que tenemos muchas retenciones, ¿cuál es la respuesta que él propone? ¿No pagarlas? ¿Evadirlas como se hacían antes? Yo creo que si tenemos muchas retenciones, los policías en general, es porque hacemos frente a esas obligaciones. Y muchas veces extrajudicialmente, es decir, en acuerdo directo con la madre de cada uno de nuestros hijos. Lo que habla de una responsabilidad que sale voluntariamente y no es obligada por la ley. Pero la ley es cierto que ayudó a que estas situaciones se regularizaran porque muchas veces no pasaba. Y no pasaba no solo en la policía, no pasaba en la construcción, no pasaba en la metalúrgica, no pasaba en muchos lugares. Yo conozco de todo tipo de casos. Entonces, y el otro es que nos acusa de estar presos poco menos de consumismo. A los policías. Sí. ¿Y por qué a los policías qué? particularmente? Yo lo invito a tomar un taxi y que recorra la casa conmigo de los compañeros. Capaz que un taxi no, porque capaz que me acusa de tener demasiado dinero, pero que nos tomemos algún vehículo, capaz que tiene ahí. Que lo de lleven repente. un Sí, sí. ministerio. Vehículo oficial. Recorrer alguna casa, por ejemplo, tomemos como ejemplo 10 casas de compañeros al azar, sin que yo las elija, a ver cuál de ellos está Pero preso de lo que pasa es que consumismo. además es muy errático afirmar Sí, eso, por porque ¿qué tipo de censo relevamiento avala esa mirada? Es- Porque en esa tal son- caso como sociedad estamos todos presos de cierto No, consumismo. pero además también siempre se habla de que muchas veces los policías tienen que convivir en entornos en donde viven también delincuentes. Sí, además, por cuestiones de por- mi labor sindical, me ha tocado ir a casa de compañeros que, bueno, se calefaccionan casi en sistemas carcelarios, ¿no? O sea, con rudimentario el tema de calefacción. Entonces, no puede decir que estamos presos del consumismo cuando en realidad no tenemos ese margen ni siquiera para pensar en esa hipótesis. Los sindicatos policiales, los trabajadores en líneas generales han reconocido que hubo algunas mejoras. Sí, por supuesto. Objetivamente el salario real se incrementó. Lo que es cierto es que hay toda una parte de ese problema que no se dice, por ejemplo, el que acabamos de mencionar, y voy a decirlo solamente para repasarlo. No se paga doble el 222, y eso es usted va al TOCAF, lo revisa, y todos los empleados públicos se exceden 30 minutos y ya están facturando doble. ¿Se le paga nocturnidad a los policías? Tampoco, ese es Tampoco otro se le paga problema. nocturnidad. Porque cuando los compañeros son asesinados en el servicio 223, no se dice que hace No se 2 años no se paga el 223. Y una cosa, Fede, al Ministerio le sirve la excusa de que este compañero estaba violando la ley de presupuesto, el artículo 206, que establece una falta administrativa para no pagarle a la familia. Violar una ley. Bueno, el Ministerio hace 2 años que viola la ley y no paga la nocturnidad. Pero eso no es una excusa para hacer una medida. Pero, por ejemplo, fuerte. ¿se considera además trabajo insalubre el del policía? Bueno, en el marco en cómo se están dando las cosas, especialmente en algunas unidades como cárceles, no me Pero, cabe pero duda. no se lo considera en Por los supuesto, hechos. por Y no supuesto. debería, entre otras cosas. Voy a dar digo, algún ejemplo. Ahora cuando se imputaba a la empresa que contrató a este compañero de forma irregular, se le hace la denuncia por responsabilidad empresarial. En general, esa denuncia fue con carácter general para que el juez revisara si había algún tipo de delito.
en las diferentes unidades carcelarias tenemos compañeros que fueron apuñalados en zonas donde deberían tener un chaleco anticorte. Y no tenía. ¿Y dónde está la responsabilidad empresarial del ministerio en ese caso? Por eso cuando me consultaron a mí dije que la haga, pero que se ponga a la cabeza. Porque en esos casos es clara también la responsabilidad. Es un gran círculo vicioso también en función de que, obviamente, la gente suma más horas de trabajo, pero está contratado en negro. Eso quiere decir que alguien se está también generando una ganancia en función de ese trabajador. Sin duda. Cristian, solo un apunte. Sí. Cuando el Ministerio hace esta exposición en Hacienda, en el día de ayer que trascendió en algún medio, uno empieza a notar la contradicción absoluta que hay entre casi 7, 8 años de políticas para descender el horario de trabajo y que se gane mejor, y esta argumentación que se hacen sumando las horas de servicio, las horas del pago, que en realidad se unifican, las horas de 2.22, y después se dice que también se puede conseguir algún trabajo extra. Entonces digo, ¿no era que íbamos a achicar el horario de trabajo para que podamos cumplir una función de forma más profesional? ¿Ustedes participan de alguna manera en un ámbito de negociación tipo consejo de salarios? Bueno, no. Tenemos 12 años de vida desde la creación del sindicato, porque fuimos el primer sindicato que se fundó, y en todos estos años hemos peleado para estar en los consejos de salario, consejos de salario del sector público, como manda la ley, sí, nivel 2 de la negociación. Jamás nos han dejado participar. Y hemos ¿Argumentando qué? En nada, en una decisión política, porque no estamos afiliados a la central del PIT-CNT y el sindicato que lo está no nos supera en un 50% a nosotros de la cantidad de afiliados. Nosotros tenemos más del doble que ellos, y esta situación ellos argumentan de que es una mayor representatividad porque están dentro de la central, etcétera. Y no hay ninguna legislación que nos inhiba a nosotros de participar en esa negociación colectiva. Pero son 12 años. Sí. ¿No? ¿Y hay alguna razón puntual por la cual no esté afiliado el Sindicato Único de Policías a la central? Lo estuvimos. Pero durante 7 años vimos asesinar compañeros. Bueno, no quiero nombrar los heridos, pero fueron notorios y públicos. Y la central, el PIT-CNT se despertó ahora, en este último, y salió a hacer una proclama y fue a acompañarlos para recibir además lo que ya la ley decía que le correspondía a la viuda, no por un acto de servicio, sino por un fallecimiento normal. Una compensación normal. Sí. Claro. Entonces, esa maquinaria de publicidad, sí, de grandilocuencia para sentarse a dar una conferencia de prensa donde se va a repasar solamente lo que indica la ley, a nosotros nos duele mucho. Sí, y hay otro hecho también, ¿no? Este trabajador asesinado, en negro o no, yo creo que hubiese preferido estar en la casa a esa hora. Sin duda. Y estaba ahí sin duda, simplemente por una cuestión de necesidad. Y si estaba ahí por una cuestión de necesidad es porque algo está fallando en el sistema, ¿no? Entonces me parece que hay que revisar en profundidad un poco más la situación general antes de decir si estaba negro o no, y buscar entre todos una solución que contemple las posibilidades de uno, pero las necesidades de otro, fundamentalmente, ¿no? En la medida que el Ministerio del Interior equipare la situación de los trabajadores policiales al funcionariado público, esto es hora extra, compensación por decirle no puedes trabajar en otro lugar si no es a través de mí. Nocturnidad, en fin, todas esas cosas. Ese compañero no estaría ahí como no han estado los últimos 4 que murieron este año en servicios de este tipo. Claro. 4, solo este año. Para atrás hay una lista enorme, ¿no? Y después está la parte humana, ¿no? Nosotros le habíamos hecho ver al Ministerio muchas veces que el hecho de que no vaya el Ministerio institucionalmente a rendir honores es una cosa, pero en el sepelio puede ir a título personal el ministro también. Eso no tiene que preguntarlo si tiene que ir o no. A veces duele ese gesto también, ¿no? Comprendido. Miguel Barrios, dirigente del Sindicato Único de Policías, muchísimas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. A ustedes, muchas gracias por el interés. Gracias.